Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes, que me des la habilidad de expresarme, Señor, que tus pensamientos me sean revelados, Padre Santo, y que seas tú, Señor, a través de mí. Te damos la gloria y la honra que solamente a ti te corresponde. Ayúdenos a poder atesorar esta palabra, Señor, y poder ponerla en práctica. Te damos alabanza, Señor, que podamos recibir con gozo esta palabra y que a medida que la recibamos, nuestro espíritu, alma y cuerpo reciba los beneficios de comer pan del cielo, Señor. Te damos gloria y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén y amén. Bien, amado, hoy quiero compartir contigo un tema y es este: creer. Cree en el nombre de Cristo. Cree en el nombre de Cristo. Estamos, hermanos, considerando la serie Desatando el Poder del Avivamiento y dijimos que el avivamiento es la táctica militar de Dios donde alista, entrena y llena de poder a su pueblo, concentrando sus fuerzas y recursos en un determinado lugar y tiempo para dar un golpe fatal sobre el reino de las tinieblas. Estamos, nos guste o no nos guste, metidos en una guerra, hermano, espiritual. Y por lo tanto nuestras armas deben de ser espirituales. El poder de Dios opera en la esfera de lo sobrenatural. No podemos ir con armas naturales. Tenemos que prepararnos y equiparnos para enfrentar a nuestro enemigo que quiere verte muerto, que quiere verte destruido. Pero bendito sea nuestro Padre, que el que va con nosotros ya lo venció en la cruz del Calvario. Y por lo tanto la victoria no es una promesa, es una realidad ya contundente. Amén, iglesia. Amén. Estamos considerando, hermano, la primer llave para desatar ese poder, y es tener hambre por su presencia, por lo que Él es. Y Dios promete saciar. En Mateo 5:6 dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, es decir, del carácter, de la esencia de Dios, porque serán saciados. Es una realidad, amado, que la presencia de Dios está en cada uno de los que somos discípulos de Cristo. Dios mismo lo dijo en Mateo 28:30, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra existencia. Pero Él desea más que estar presente, Él desea manifestarse en cada uno de nosotros. Y esto es lo interesante del Evangelio. El Evangelio es más que teoría. El Evangelio es algo contundente que se puede ver, que se puede palpar, que se puede experimentar. Y Dios quiere eso de nosotros, que no solamente sepamos, sino que realmente vivamos lo que es el poder del Evangelio, hermano. El Espíritu Santo está encargado precisamente en manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ya hemos estado considerando la forma como lo hace. Lo hace a través del cambio de vida, a través del fruto del Espíritu. Yo puedo ver que hay un poder santificador actuando a mi favor, hermano. Están los dones del Espíritu, que son fracciones del poder ilimitado de Dios para poder, hermano mío, contraatacar a nuestro adversario y deshacer toda obra del diablo. Y hemos estado considerando cómo activar las manifestaciones de ese poder del Espíritu. Allí en Marcos 16:17, quiero que vaya conmigo, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, tenemos una serie de esas manifestaciones de la presencia de Dios en la vida de un creyente. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos por lo menos 4 manifestaciones del poder de Dios: la liberación a los endemoniados, la experiencia pentecostal, hermano, la inmunidad que Dios nos da a los ataques satánicos, y poner manos sobre los enfermos para que estos sanen. Entre muchas otras manifestaciones, aquí hay 4. Lo interesante que yo les decía el domingo pasado es que esas manifestaciones vienen precisamente cuando obedecemos a la gran comisión. El poder del avivamiento no viene solamente por un deseo que nosotros tenemos, no, tiene un propósito por el cual Dios nos llena de poder. Y una de las cosas por las cuales Él nos llena de poder es para que cumplamos, para que obedezcamos la gran comisión. ¿Cómo yo manifiesto o cómo se manifiesta la presencia de Dios en mi vida? Cuando yo estoy dispuesto a obedecer los mandatos de nuestro Padre, hermano. Y uno de esos mandatos es discipular y evangelizar. Si usted nota en Marcos 16:15, antes de dar a conocer las manifestaciones de su presencia, hay un mandato que es: y le dijo, id por todo el mundo, ¿y qué dice? Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que ahí podemos darnos cuenta que el poder del avivamiento, las manifestaciones del poder de Dios vienen en consecuencia cuando me dispongo a cumplir la gran comisión. Usted está más que sentarse y oír, tiene el deber y el propósito de compartir las buenas nuevas con otros, hermanos. Tenemos el propósito de poder ser funcionales en el reino, de poder servirle a Dios. Cuando yo estoy dispuesto a obedecer, Él también va a manifestar el poder de Dios en nuestra vida, hermano. Así que esto es una cosa muy importante que yo debemos de entender, y eso es lo que estuvimos hablando el domingo. No voy a hablar más, simplemente es una recapitulación de lo que hablamos el domingo pasado. Y hoy vamos a ver, hermano, de otros aspectos que activan la manifestación del poder de Dios, y lo tenemos en Marcos 16:17, y quiero que lo leamos, por favor. Y nos vamos a dar cuenta que después de la obediencia, de la disposición de cumplir la gran comisión, el Señor nos dice algo interesante aquí. Y dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes siguen las señales? A los creyentes, hermano mío. El creer, hermano, activa lo sobrenatural, nos conduce a la manifestación de la presencia de Dios. Si usted cree, las señales lo van a seguir. Eso es lo que aquí dice la Escritura. ¿Y sabe qué? A lo largo de la misma nos damos cuenta que el creer es lo que nos permite tener acceso a la manifestación de la presencia divina y desatar ese poder de avivamiento. Por ejemplo, Abraham, hermano, desató un milagro en su esposa estéril creyendo. Escuche bien, Abraham desató un milagro en su esposa estéril, creyendo por un hijo y una gran descendencia que no se podría contar. Por eso es que en Romanos 4:18 dice: Él creyó. Mire cómo él manifestó el poder de Dios en su vida, trayendo a luz esa promesa. Pero ¿cómo la desató? Creyendo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y la manifestación de su presencia se dio a conocer a Abraham, porque todos sabemos que Dios concedió a Abraham a un hijo llamado
Isaac. Pero ¿cómo vino esa manifestación gloriosa? A través del acto del creer. Amén. Josafat, rey de Judá, exhorta a su pueblo a que crea en Dios y a sus palabras dadas por el profeta Jaasiel para desatar liberación sobre sus adversarios. ¿Y qué sucedió cuando el hombre, cuando el rey, cuando el pueblo le creyó a la palabra de Dios? Todos sabemos que el poder del avivamiento se manifestó en liberación, y una liberación grande, donde el pueblo no tuvo necesidad, hermano, de hacer nada, de mancharse las manos con sangre, sino que permitió ver cómo Dios obraba a su favor. Pero ¿cómo desataron esa manifestación de la presencia de Dios? Con el acto de creer. ¿Me estoy dando a entender qué importante es creerle a Dios? Un día Jesús le dijo a un padre afligido que pedía un milagro de liberación para su hijo, hermano, y le dijo estas palabras. El hombre estaba frustrado, el hombre miraba que las cosas se empeoraban con él, porque el enemigo literalmente, hermano, le quería destruir y le agarraba un ataque terrible, ¿verdad? Y que muchas veces lo lanzaba al fuego. El padre estaba totalmente desconsolado, pero Jesús le dijo estas palabras: si puedes creer, si puedes creer. Y esta fue la forma como Jesús introdujo al hombre, hermano, en desesperación. Si puedes creer, el que cree, todo es posible. Y cuando este hombre dijo: sí, Señor, creo, pero ayúdame, Señor, a ser creyente, cuando él decidió a tomar esa actitud de creerle a Jesús, desató la manifestación del poder de Dios a su favor. Y todos sabemos que ese muchacho fue libre para la gloria de Dios. Un día Jesús estaba, hermano, consolando a una buena amiga, y que hiciese rodar una roca que tapaba la tumba de su hermano. Todos conocemos la historia de Lázaro, de María y de Marta. Amén. Jesús estaba ante una situación bastante delicada que estaban enfrentando estos amigos muy cercanos a ellos. Ellos habían tenido una pérdida muy, pero muy dolorosa, hermano. La situación era muy difícil, muy adversa, y sin embargo el Señor, antes de proceder, se dirige a Marta y le dice: no te he dicho, en son de pregunta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y todos sabemos, hermanos, que en el momento que esa mujer creyó y actuó, el milagro, la manifestación de la presencia de Dios se dio a conocer de una forma efectiva y real y contundente. Hermano, nosotros somos llamados a creer antes de ver. ¿Me escuchó? Muchas personas quieren ver para creer. Nosotros somos llamados primero a creer para luego ver el poder de Dios. Y esa es la demanda que Dios les hace a ustedes en esta mañana: que crean en aquel que puede hacer lo imposible posible. El escritor de Hebreos también dijo esto, hermano, muy categóricamente: que es necesario acercarnos con la actitud correcta para poder desatar la manifestación de un Dios invisible. Allí en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, pero si tú no crees, fíjese bien, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, así como se ha acercado usted en esta mañana a la casa del Señor, porque es necesario que el que se acerca a Él, que el que le alaba, que el que le busca, crea que lo va a encontrar. Y aquí viene la manifestación. Cuando usted cree que lo va a encontrar, Él claramente dice que Él galardonará a los que le
le buscan. En otras palabras, Él hará visible la bendición, hermano mío. Cuando usted cree, cuando usted viene con aquella certeza ante el Padre, hermano, difícilmente usted se va como ha venido. Siempre se va a ir con una respuesta en su mano, porque Dios ha dicho que el que pide va a recibir, el que busca va a encontrar, y el que toca la puerta se le va a abrir. ¿Usted cree en eso? Es importante que crea. Solo para el creyente, hermano mío, le es dada la promesa de la manifestación del poder de Dios. No es para los incrédulos, no es para los que dudan, es para los que creen. Y ya lo hemos visto, hermano. Faltaría mucho, ¿verdad?, tiempo para hablar de todos los siervos del Señor que operaron de esa forma, que pudieron ver la mano de Dios a través de la actitud correcta, creyendo. Y eso no ha cambiado hoy en día para nosotros como hijos de Dios. Se nos está demandando que creamos, que seamos creyentes. Ahora bien, amado, fíjese lo que le voy a compartir. Esa actitud del creer siempre nace en tiempos de grande crisis. ¿Me escuchó? El Señor demanda de nosotros que creamos en tiempos de grande crisis. Cuando hay bonanza, cuando hay salud, cuando todo va bien, no se necesita creer. ¿Me escuchó? Que el Señor libere un milagro de provisión y de sanidad, porque todo está bien. Mas cuando las cosas son adversas, mas cuando las cosas van en contra, es allí donde se nos demanda que debemos de creerle a Dios. ¿Me escucha? Es en su tiempo más angustioso y más difícil cuando Dios le pone a usted una demanda y le dice: yo no te quiero dudoso, yo no te quiero ansioso, yo no te quiero sin esperanza, yo te quiero creyendo en mí en esa tormenta, yo te quiero creyendo en mí en medio de esa necesidad, yo quiero que sigas esperando en mí en medio de esa situación difícil. Esa es la demanda que Dios quiere que nosotros le cumplamos cuando estemos ante un gigante, ante una adversidad difícil, hermano mío. Vamos a retomar los ejemplos que les he dado y nos vamos a dar cuenta que la actitud de la fe de ellos fue dada en circunstancias extremas, para que vea, hermano mío. Porque a veces es fácil creer cuando todo está mal, está bien, pero qué difícil es hacerlo cuando todo está en contra. ¿Me escuchó? Vamos a darnos cuenta. Fíjese bien. Dios quiere que te atrevas a creer. Si alguien que piensa que ya no es productivo y está estéril, fíjese bien, vamos a contextualizar esto. Si alguien piensa que está estéril, que ha dejado de producir, el Señor dice que creas en Él, porque Él va a convertir tu esterilidad en algo fértil. ¿Me escucha? Dios quiere precisamente que usted comprenda que esa área que usted cree que va a morir, que ya ha terminado todo, es el escenario que Dios va a ocupar para glorificar su santo nombre. Puede ser que las circunstancias te digan: hasta aquí llegaste, hasta aquí terminaste. Pero el Señor dice: al contrario, es aquí cuando nace algo nuevo en tu vida. Es aquí cuando empiezas a ver algo diferente en tu vida. Porque cuando el mundo te cierra la puerta, el cielo te abre otra. Y es una puerta de bendición. ¿Me escuchó? Así que debemos de tener presente esto, ¿verdad? Estos hombres alcanzaron sus promesas porque le creyeron a Dios en su temporada difícil. Así que si tu temporada
es estéril, es difícil, hermano mío, es improductiva. Isaías 32:15 hay una palabra maravillosa que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y escuche lo que dice, aquí está la promesa, aquí dice lo que el Espíritu Santo va a hacer: y el desierto se convierta en campo. Mire, ¿y quién va a hacer producir el desierto? El poder del Espíritu Santo. Y dice: y el desierto se convierta en campo fértil. Pero no solamente se queda allí. Y dice: y el campo fértil sea estimado por bosque. Mire qué cosa más interesante. Dios no solamente promete poner, hermano, una tierra productiva donde no la hay, sino que esa tierra hacerla, hermano, un bosque, un lugar tan productivo donde las personas puedan ver que en ti está el sol de justicia, está la gloria de Dios sobre tu vida, hermano mío. Por eso le digo, yo no sé en qué esterilidad pueda estar en este momento, pero si le cree, si usted se atreve a creerle a Dios, usted puede pasar del desierto a una tierra fértil, y de esa tierra fértil a un bosque majestuoso, porque así dice la Escritura que vamos de gloria en gloria. No se me conforme, hermano mío. El justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso es que a mí me impacta lo que dice aquí. El Señor no solamente hace fértil el desierto, sino que una vez fértil lo convierte en bosque. Esto habla de un proceso de gloria sobre la vida de quienes, de los creyentes. Y eso fue lo que pasó precisamente, hermano mío, en la vida de estos hombres. Dios quiere que te atrevas a creer, hermano, de que seremos guardados de todos aquellos que nuestro mal desean. ¿Me escuchó? Dios quiere que usted le crea a Él, que Él lo va a guardar, que Él lo va a cuidar, independientemente en qué circunstancia esté usted, independientemente si le han declarado la guerra. El Señor dice: tranquilo, porque no es tuya la guerra, es mía, dice el Señor. Pero se necesita, dice el Padre, que creas en mí. El Señor está demandando de su pueblo que en tiempos de lucha, que en tiempos de batalla espiritual, en vez de estar paniqueado, en vez de estar todos temblorosos, en vez de estar retrocediendo, en vez de estar dudando, es tiempo de creer, es tiempo de confiar, es tiempo de seguir avanzando, porque lo que Dios empezó lo va a terminar en tu vida. ¿Me escucha? Lo va a terminar. Y no importa cuántos se levanten en contra de ti. Con Josafat se había levantado un gran ejército. Y yo me topé, y yo sé que cada uno de ustedes se ha encontrado con esta cita bíblica que habla también de unos grandes ejércitos que se levantan en contra de nosotros, pero al mismo tiempo nos dice: confíen en Dios, Él está con ustedes, Él les va a dar la victoria. Así como se la dio a Josafat, también te la va a dar a ti, también me la va a dar a mí. En Romanos 8, 38, 39 tenemos una pequeña recapitulación de todo aquello que nos afecta en este mundo efímera y pasajera. Y dice: por lo cual estoy seguro. Mire la seguridad del apóstol. Él creía en un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios invencible. Por lo cual estoy seguro. Y dice el Señor que les pregunte: ¿realmente usted está seguro al Dios al quien usted le sirve? ¿Verdaderamente usted está seguro en quien ha creído? ¿Verdaderamente usted está seguro quién está dentro de usted? Entonces para ustedes esta palabra: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada.
Simplemente nada te puede separar del amor de Dios. Si estás tú en el lugar correcto, en los brazos de Dios, por muy torpe que seas, si verdaderamente estás en el camino correcto, por muy torpe que sea, dice el Señor, no te vas a extraviar de ese camino, ni te va a devorar el adversario. Y les puedo decir, así como se los aseguró Josué, hermano, y Caleb al pueblo, cuando vieron al enemigo, y él dijo, ese pueblo enemigo no nos va a comer a nosotros. Porque ellos se miraban, hermanos, como langosta. Y usted sabe que la langosta en el Medio Oriente se come, ¿verdad? Y ellos estaban diciendo con su boca, la gente incrédula, esto nos van a devorar a nosotros, esto nos van a comer a nosotros. Pero se levantó Caleb y Josué, alguien que creía en el Dios invisible, hermano, y dijo, ellos no nos van a comer. ¿Saben por qué? Porque nosotros los vamos a devorar a ellos. Ellos son como pan y los vamos a comer, y van a ser otros los que van a salir avergonzados. Eso es lo que hace un creyente. Eso es lo que hace una persona que confía en Dios, que aunque mira al adversario acampando y esperando tu caída, tú alzas tus ojos al cielo y dile, Señor, yo en ti confío, en ti espero. Y tu palabra dice que el que cree en ti no será avergonzado. Y podrá venir contra mí lo que venga, pero si estás conmigo, yo soy más que vencedor. En tu nombre, Padre mío, yo tendré victoria. Y eso es lo que el Señor nos ha garantizado a nosotros. Así que, hermano, tranquilo. Tranquilo, deje que Dios se preocupe por usted cuando usted ya no pueda saber qué hacer. Deje que Dios entre en escena, deje que Dios entre en el escenario. ¿Me escucha? Hay cosas que humanamente no podemos hacer, que simplemente el Padre nos está diciendo, cree, hombre. Simplemente cree, y lo que es imposible para ti, yo lo voy a hacer posible, dice el Señor. Así que, hermano, dejemos de jugar a Dios y actuemos como lo que somos, ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él es el que nos va dirigiendo, Él es el que nos va conduciendo. Y aunque a veces no entendamos por la senda por donde Él nos transita, ¿qué importa? ¿Me escucha? Porque el que anda por fe va a andar no por sentimientos ni por circunstancias, sino impulsado por la voz de su Padre que dice, vengan a mí. Amén, iglesia. Así que yo le digo en el nombre del Señor, atrévase a creer. En medio de su esterilidad, en medio de los conflictos de su lucha, atrévase a creer, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Josafat. Dios también quiere que te atrevas a creer en medio de circunstancias adversas y difíciles. Muchas veces, hermano, vamos a hospitales y nos encontramos con malas noticias. Nos encontramos con doctores que dicen su caso pues está realmente muy, pero muy, muy mal. Estamos desahuciándolo. Venimos nosotros, no me voy a quedar yo con solamente esta palabra. Usted busca otro comentario y recibe la misma palabra. Hermano mío, quiérase o no, ¿verdad? Que a eso le afecta anímicamente a uno. Cuando uno está recibiendo solo malas noticias de aquellos que saben, de aquellos que obviamente conocen. Pero en esas circunstancias, dice el Señor, diles a mi pueblo que cuando en el mundo escuchen malas noticias, que abran mi palabra, porque yo tengo buenas noticias para ellos. Dice el Señor, tú no morirás, sino que vivirás y verás la gloria de Dios. Dice el Señor, tú no morirás, sino que vivirás y verás la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Si hay cosas pendientes contigo, usted es inmortal en esta tierra hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido en su vida. Así que tranquilo, no se despache usted mismo a la tumba, no se me autodespache. Aunque la gente lo esté despachando, crea que en las manos de Dios está su caso. En las manos de Dios está su caso. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 112 que el que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en Dios. Cuando el Señor llega en esta escena de aquel muchacho endemoniado, el Padre ya se había direccionado, hermano, a sus discípulos.
¿verdad? Y los discípulos no habían podido hacer nada. Habían encontrado ahí una situación bastante difícil, ¿verdad? O sea que las cosas a veces se pueden poner peor, después se pueden poner más difíciles con el tiempo, hermano. Otras personas pueden decirte y empeorar las cosas, pero yo te digo, llega el momento donde vas a tener un encuentro con tu Dios. ¿Me escucha? Vas a tener un encuentro con tu Dios, y Dios tiene otro veredicto y otro plan muy diferente que el enemigo tiene para tu vida. Mientras que el diablo ha venido para robar, para destruir y matar, el Señor Jesús dice que le recuerda que Él ha venido para dar vida, y no una simple vida, vida abundante aquí en la venidera. ¿Usted cree eso? Dios quiere que se atreva a creer, así como lo hizo este padre de este joven hermano endemoniado. Atrevémonos a creer, aunque los diagnósticos sean, hermano, puestos en lo peor, aunque hayan respuestas negativas, aunque hayan circunstancias adversas, Dios siempre tiene la primera y última palabra. No olvide usted eso. Usted le sirve a Dios, y si tiene un plan para su vida, Dios lo va a cumplir, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Pero el Señor dice: atrévete a creer. Atrévete a creer en Él. Amén, iglesia. Jesús también te dice a ti, tú que al igual que Marta puedes identificarte, hermano, que has perdido algo que crees ya muerto. Yo no sé qué situación, hermano, te ha orillado a Jesús. Puede ser que tu condición te dice: esto ya definitivamente no tiene remedio. Aquí hay una completa negación en cuanto a una respuesta favorable. Todo está peor, hay muerte, hermano mío. Realmente se puede decir que ya no hay esperanza en lo terrenal, así como lo tenía Marta, hermano. Su hermano ya estaba muerto, ya estaba muerto. Puede ser que tu esperanza esté así, ya por desfallecer por las cosas que han sucedido. ¿Me escuchó? Puede ser que tu relación con tu pareja la consideres muerta, y el enemigo está cantando victoria porque ya está por dictaminarse un veredicto de divorcio, hermano. Y quizás usted dice: no, es que ya no hay marcha atrás. Quizás usted tiene un problema muy grave con un hijo, con una hija, que literalmente está desahuciado, no quiere saber nada del Señor, se ha revelado completamente, hermano. Y usted considera que ese está ya muerto, incluso ya ha dejado de orar y decir: Señor, sea hecha tu voluntad. Pero realmente esta no quiere cambiar. Señor, yo ya traté, ya hice lo posible, pero ello no puede, Señor, responder favorablemente. Yo no sé en qué circunstancias puede usted encontrarse en este momento. Puede haber sucedido también, hermano, que usted haya tenido un negocio fallido, donde usted haya perdido cosas económicas, y eso también duele, también frustra, hermano, desanima. Que usted se haya invertido, verá, tiempo, esfuerzo, etcétera, para algo que no floreció, por algo que lo está viendo marchitar y morir poco a poco. Y quizás usted se encuentra así, al igual que Marta, hermano, enfrente de aquello que usted está perdido, que usted considera que está perdido. Incluso ministerialmente, hermano, usted puede creer que ya la gloria de Dios ya no va a reposar sobre su vida. Usted puede creer que quizás ya Dios se olvidó de usted y que ya encontró a otra persona. Pero dice el Señor que no es así, porque Dios es experto en casos perdidos. ¿Me escuchó? El Señor quiere que le diga que ante esa situación que usted considera muerta, que ya no se puede restaurar, dice el Señor que para Él todo le es posible. Y lo mismo que le dijo a Marta, se lo dice a usted en esta mañana: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees vas a ver mi gloria. Así que yo le digo, hermano, crea en esta mañana en Él y verá su gloria. Crea en esta mañana en Él y verá resurgir aquello que está perdido, aquello que está muerto puede ser vivificado. Si verdaderamente usted busca a Dios, si verdaderamente usted se humilla a Dios, si verdaderamente usted viene como una actitud de creyente, Dios no lo va a dejar avergonzado a usted.
Dios quiere que se atreva a creer, hermano mío. ¿Y qué sucedió con Lázaro? ¿Verdad que volvió a la vida? Entonces esa relación puede volver a la vida. No la desahucies tú. Ese hijo puede volver a la vida. Esa situación y ese negocio puede volver a la vida. ¿Me escucha? Eso que usted cree que está muerto, completamente perdido, puede volver a la vida si usted tiene la actitud correcta que se llama creer. Amén, iglesia. Amén. Debemos nosotros de creerle a nuestro Padre. Cuando tú te acercas en oración, cuando nos acercamos en alabanza, cuando nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios, no es solamente para entretenernos, no es solamente para hacernos sentir bien y cómodo, es para que nuestra fe crezca en un Dios vivo y poderoso. ¿Me escucha? Por eso es que el escritor sagrado dice: es necesario que cuando tú te acerques a Dios, ya sea en alabanza, cuando me escuches en mi palabra, cuando estés adorando, es necesario que creas que ahí estoy contigo para manifestarme en tu vida. En otras palabras, Dios está demandando de cada uno de nosotros que creamos en Él para ver la manifestación del poder de Dios. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Perfecto. Ahora bien, tú debes de saber que el creer es una actitud en que el discípulo de Cristo es llamado a ejercer en tiempos de mayor crisis. Lo que yo les comentaba, es en tiempos de mayor crisis cuando nuestra fe debe de aflorar, ¿verdad? Y creerle a nuestro Padre. En Romanos 4:19, quiero que vea usted la atmósfera, el ambiente que rodeaba a Abraham cuando se le dio la promesa. Fue una circunstancia adversa y difícil que cualquiera pudo haber dicho: no, esto es mentira. Y eso es lo que le pasó a su esposa. Cuando la esposa escuchó la promesa de la boca de aquellos seres celestiales, esta mujer pegó una carcajada. Porque hay dos clases de creyentes, hay dos clases de seguidores: aquellos que creen y aquellos que se burlan. ¿Me escuchó, iglesia? Siempre hay dos clases de seguidores ante las manifestaciones de Dios o lo que Dios quiere hacer: aquellos que creen y aquellos que se burlan. En el Pentecostés, cuando Dios manifestó su poder, verdad que habían personas que creyeron, pero habían otras que ¿qué? Que se burlaban. ¿De qué grupo somos nosotros? De que los que se atreven a creerle a Dios aún en medio de la adversidad, o aquellos que se burlan porque miran que la adversidad es más grande que su Dios. Cuidado, iglesia, que Dios nos haya en el primer bando de los creyentes y no de los burladores. ¿Me escuchó? De los creyentes y no de los burladores. En Romanos 4:19 literal dice así: y no se debilitó. ¿En qué no se debilitó Abraham? En lo que él había creído, en lo que Jehová le había dicho. Pero ¿por qué no se debilitó? Mire lo que pasaba, mire lo que estaba sucediendo. Mira si su entorno era algo favorable para aumentar la fe. No era nada favorable, era para que lo debilitara. Pero él no se debilitó. ¿Y sabe por qué? Porque su confianza no estaba puesta en lo que miraba, sino en aquel que Dios le había prometido. Y ese es el problema de nosotros, y por eso nos debilitamos. Estamos más pendientes de nuestra humana debilidad, de nuestras circunstancias, que de Dios mismo. Y por eso es que no desatamos la bendición de Dios y nuestra fe decae. Pero en Romanos 4:19, miren en qué atmósfera, en qué ambiente la fe de Abraham, hermano, emerge con poder. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Es decir, estaba anciano, tenía ya unos 100 años cuando él, ahí lo dice, ya como muerto, siendo ¿de qué? De casi 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Amado, aquello no era fácil, pero era necesario que operara en el creer. ¿Me escuchó?
Aquello no era fácil, pero allí, en ese escenario, era necesario que él operara en el creer. Hermano, y fue tan grande la respuesta que Dios le dio a Abraham, que esto a mí me causa bastante curiosidad. Fíjese que efectivamente Dios le da a Isaac, pero luego Sara muere y él se vuelve a casar. Quedó viudo, se vuelve a casar con una mujer que se llama Sétura. Y sabe que ese hombre engendró 6 hijos más, hermanos. Yo cuando me estoy... ¿El qué? Este hombre ya tenía más de 100 años cuando empezó a engendrar 6 hijos más. Y si no me cree, leámoslo. En Génesis 25:1, ahí lo dice claramente. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura. Obviamente la tomó porque ya Sara había muerto. Y mire hasta dónde llegó la bendición de la respuesta que Dios le dio a un creyente que no consideró su debilidad humana, que no consideró las circunstancias adversas, sino que se atrevió a creer en un Dios poderoso. Y ahí tenemos el poder de Dios en acción. Porque podemos haber dicho, bueno, tuvo 2 hijos, ¿verdad? Agar y tuvo Isaac. Chévere, Dios cumplió. No, hermano, pero más allá, el poder de Dios le siguió a este hombre. La manifestación del poder de Dios le siguió a este hombre, hermano. Dice que se casó y dice que le dio a luz ¿a quiénes? Y vaya contándolos: Simram, Joesam, Medán, Madián, Isbac y Soa. ¿Cuántos? 6. ¿Y esto fue cuándo? Ya después de los 100 años, hermano. Si como a los 100 años se engendró a Isaac, Dios le dio fuerza en su cuerpo y también a su mujer, que ya estaba como ciruela pasa, hermano. Así como él, ya estaba todo perdido. Pero repito, Dios no es de casos perdidos. Hermano, Dios lo soluciona en un abrir y cerrar de ojo. Para Dios no hay nada imposible. El Dios a quien usted le sirve es un Dios poderoso. Y lo único que está pidiendo y demandando es que crea. Que crea. A pesar de cómo pinten las cosas, a pesar de la adversidad que vea. Mire que Abraham no se debilitó cuando se miraba a sí mismo en un espejo, cuando se miraba a sí mismo a él, cuando miraba que su esposa le costaba incluso ya caminar, cuando miraba que su esposa se estaba envejeciendo juntamente con él. Y dice, yo cómo voy a tener un hijo a mi edad. Pero lo tuvo. Y él no se debilitó por lo que me miraba. ¿Cuántos de ustedes se debilitan por lo que ven? ¿Cuántos debilitados están aquí por lo que han visto, por lo que han oído, por lo que están enfrentando en su casa, por lo que están enfrentando en su trabajo, por lo que están enfrentando con sus vecinos? Dile al Señor que el problema de esto es por falta de enfoque. El problema de nosotros es falta de enfoque. Usted debe de enfocarse en Dios. Usted debe de saber oír a Dios y no a voces extrañas. Las ovejas de Dios somos para oír la voz de Dios, no la voz desconocida, hermano mío. Así que aquellas palabras de duda y de incredulidad que aquí entren y que por allá salgan, y aunque usted vea caso perdido, usted no le ponga cuidado. Si Dios le ha dado una promesa sobre ese caso, créela. Y al igual que sucedió con Abraham, Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que pides y esperas, porque esa es la naturaleza de Jehová, que nos sorprende. Mira, a mí me sorprende cuando leo esto, que después de tener estos 2 hipotes va teniendo otros 6 más, hermano. Tuvo 8 en total. 8. Y ya parece entonces Abraham ya estaba pasado de los 100 años. Las circunstancias eran más desfavorables, pero sucedía que Jehová, a quien Abraham servía, era el mismo de ayer, de hoy y siempre, que no está sujeto al tiempo, que no está sujeto a espacio, que no está sujeto a adversidad. Él es poderoso, y cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer, pese a lo que pase y suceda lo que suceda. Amén, iglesia. Crea, dice el Señor. Crea, crea, crea. Josafat le creyó a Dios por la victoria,
Pese a que sus enemigos, hermano, eran mucho más fuertes y más poderosos que ellos. No crean que solamente era un pueblo que venía contra ellos. No, hermano. Allí en la escritura dice en 2 Crónicas 21: aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, 3, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Verdad que pintaba feo el panorama? Pues en ese panorama feo, la fe de Josafat brilló y disipó la oscuridad. Mire qué importante. ¿Me está escuchando, iglesia? Para creer, hermano mío, no necesitamos que las cosas estén a favor. Es cuando están en contra cuando usted debe de creer con mayor intensidad. No debilitarse en la fe, al contrario, es cuando más debe de creer en su Dios. Y ya le digo, este hombre, a pesar de que venían 13 pueblos más poderosos que ellos, en ese ambiente, en esa circunstancia, Josafat siguió creyendo a la palabra de Dios, de que les iba a dar victoria, así como te la va a dar a ti. Amén. Obviamente aquello no era fácil, pero allí era el escenario donde Josafat tenía que operar en el creer. En ese escenario hostil, en ese escenario que no pintaba nada bien, que pintaba derrota total, pero ahí él se armó de valor y dijo: yo voy a creer en lo que Jehová ha dicho. Y si Jehová dice que voy a tener victoria, voy a tener victoria. Así que no escuche voces extrañas ni se ponga a ver las circunstancias que le rodean. Si Dios le ha dado palabra en cuanto a ese problemón que tiene, una bendición, Dios le ha prometido una respuesta a ese problemón, yo le digo que Dios lo va a resolver a su manera, en su momento justo y preciso. Pero usted debe de seguir. Debe de seguir. Amén. Creyendo. El padre del hijo endemoniado. ¿Cuál era el ambiente que rodeaba el padre del hijo endemoniado? Bueno, mire, hermano, el ambiente de él era bien tremendo. Como les dije, él al primero que se abocó fueron a los discípulos. Los discípulos no pudieron sacar el demonio fuera. Y dije: no pudieron ayudarme. No puedo imaginarme ese hombre frustrado, hermano. Luego aparece Jesús en escena y acontece lo siguiente. Cuando Jesús se deja ver por el hombre endemoniado, sabe que en vez de que el demonio, hermano, mermara y cayera humillado, arremete contra el muchacho y lo toma con violencia y lo sacude, hermano, y lo arroja al fuego y empieza a echar espumarajos en la boca. Quiere decir que la cosa se agravó cuando Jesús entró en escena. Ese hombre pudo haber dicho: ¿y cómo es posible esto? Puedo entender yo que los discípulos no hayan podido, pero ahora que estoy enfrente de Jesús, la cosa ahora está peor. Ahora mi hijo yo lo veo convulsionar con mayor fuerza. Estoy viendo que el diablo me lo está sacando poco a poco. Se me está muriendo y estoy viendo que Jesús está allí. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que a veces nos identificamos con él? Que a veces entre más cerca usted está de Jesús, como que se agudiza más el problema, ¿verdad, hermano? Como que el enemigo te dice: mira que entre más te estás acercando, peor te estoy yendo. ¿Qué estás haciendo de ir a la iglesia? ¿Qué estás haciendo de estarte levantando de madrugada a hablar con Dios y ni te escucha? ¿Qué estás haciendo de estar escudriñando el libro de Hechos? Hombre, si nada va a acontecer contigo, si eso fue cosa del pasado, si eso ya no va a sucederte a ti, hombre, poner los pies sobre la tierra. Y estamos nosotros pensando y diciendo: quizás es cierto, porque las cosas yo veo que van de mal a peor. Entre más busco, entre más me acerco, más oposición tengo. ¿Verdad que muchas veces nos encontramos con esa disyuntiva? Que entre más nos acercamos a Jesús, como que las cosas quieren empeorar o están empeorando. Pero yo le digo: hermano mío, esto no va a ser para siempre. Repito, eso no va a ser para siempre. Es cierto, van a empeorar. Hay cosas que van a empeorar. Hay cosas que entre más tú te acercas y entre más te sometas, es cierto, van a empeorar, pero va a ser por breve momento, dice el Señor.
Mire, la noche dura solamente ese tiempo y ese lapso, pero viene el día, viene el sol de justicia que va a disipar la oscuridad. Pero debes de estar sereno, debes de estar paciente. Sigue caminando por ese valle de sombra y de muerte. Sigue avanzando, que no te detenga, porque dice el Señor que allí estás de paso. Que no pongas una tienda de campaña y que te sientas cómoda y a decir: ay de mí, ¿qué se va a hacer de mí? No, hombre, hermano mío, va de paso. No ponga un campamento allí donde está su valle. No ponga un campamento donde está su tribulación. Es cuando la fe suya debe de crecer y permanecer firme y avanzar y no detenerse. No detenerse. Miren, Marcos 9, 17, 18 lo dice claramente: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El primer fracaso. No pudieron. Pero mire lo que sucedió después, curiosamente. Y se lo trajeron a Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, Jesús ni siquiera le habló. Jesús ni siquiera lo señaló con el dedo, no le dijo nada. Simplemente, hermano, el endemoniado vio a Jesús, el demonio vio a Jesús, y mire lo que pasó: sacudió con violencia. ¿Cómo es posible? Puede decir este padre frustrado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahorita estoy con aquel al que ha libertado cadenas en muchos, y aquí estoy viendo todo lo contrario? Aquí estoy viendo todo lo contrario. Estoy viendo que el hombre, al ver a Jesús, el demonio y lo impulsa, hermano, al suelo y empieza a sacudirlo con violencia y ve las cosas peor que antes. Y dice ahí, sucedió, dice, lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Mira, hermano, era una convulsión grotesca y terrible, echando espumarajo. Y para colmo de males, Jesús se puso a tener una conversación con él. Le empezó a decir Jesús: fíjese cómo Dios nos lleva al extremo, iglesia. Escuche cómo Dios nos lleva al extremo. Ya había pasado por los discípulos un fracaso. Estaba ahora con Jesús, las cosas estaban peor. Y ahora Jesús, en vez de actuar viendo que el hombre se retorcía, estaba golpeando, empieza a sacarle plática al papá. Y le dice, y mira, le dije: ¿y desde cuándo le pasa eso a tu hijo? Es que yo no necesito que me estén interrogando. Yo casi puedo escuchar la voz interna de aquel hombre. Tú no te estás dando cuenta que he venido sufriendo por mucho tiempo, pero parece que a ti no te interesa. Vine a tus discípulos y tuve un fracaso. Vine a ti, las cosas han empeorado y ahora tú me estás cuestionando. ¿Acaso no estás viendo cómo es mi problema? ¿Acaso no estás viendo que mi hijo está muriendo delante de ti? Pero Jesús estaba interesado en sacarle plática. ¿Acaso no nos pasa lo mismo a nosotros, iglesia? ¿Ah? Que vamos una y otra vez a los pies del Señor, hermano, y en vez de que las cosas mejoren, empeoran. Y en vez de encontrar respuesta, el Señor nos dice: seguí orando. En vez de que Dios suelte la promesa, suelte la bendición, el Señor te invita y te dice: sigue orando, sigue perseverando. Y quizás tú ya no quieres seguir orando, ya no quieres seguir perseverando porque dices que ya no aguantas más. Dice el Señor: dile a mi pueblo que yo no le he dado cargas que no puede llevar, que todo lo que le está pasando está acorde a su capacidad para sobrellevar con ello con éxito, y no negar mi fe, porque a cada quien se le da una carga y un yugo. ¿Me escuchó? Entonces dice el Señor: en vez de estar llorando, en vez de estar lamentando, sigue hablando con tu Padre. Deja que Él te siga hablando. Aunque tú no quieras que seguir hablando con Él, si no quieras verlo en acción, el Señor dice: es necesario que me escuches. Es necesario que te enfoques en mí y no en tu problema.
Es necesario que me des mi lugar a mí antes que tu problema. Es necesario que pongas primero mi nombre antes que tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo. A veces, hermano mío, estamos tan ofuscados y queremos que Dios obre como queremos nosotros y cuando queremos. Y dice el Señor: yo no me gobierno por voluntad humana, yo hago siempre mi soberana voluntad. Y lo que nos toca a nosotros es clamar. ¿Y qué es lo que dice Jeremías 33:3? Cuando clamo, clamar a Dios, conversar con Dios no es una pérdida de tiempo, Señor. ¿Me escuchó? El orar no es una pérdida de tiempo como muchos creen hoy en día. Y yo necesito orar, yo necesito, Señor, que tú me sanes. Yo necesito de que tú liberes a este hombre. Yo necesito que traigas a mi esposo, a mi esposa de nuevo. Yo necesito que traigas a mis hijos de nuevo. Yo no necesito más palabras. Yo no necesito oración. Yo necesito acción. Pero el Señor dice que es necesario que clames a Él, que lo busques a Él, que lo priorices a Él. ¿Me escuchó, iglesia? Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. El clamar a Dios no es ninguna pérdida de tiempo. El hablar con Dios no es una pérdida de tiempo, como puede figurar aquí, ¿no? Qué barbaridad, Jesús hablando cuando el muchacho estaba revolcando, estaba la cosa peor. El Señor quiere escucharte en tu situación adversa y difícil. Pero hay veces que no sucede así. Es en la circunstancia más difícil y adversa donde la persona sale barajustada y dice: no, yo no creo ya en el evangelio. Por mucho tiempo yo le he estado pidiendo a Dios esta respuesta y no me la da. Lo que has revelado es que tu corazón no es perfecto ni recto ante Jehová. Tú has buscado a Jehová por interés, no porque le amas. ¿Me escucha? A veces Dios nos prueba y hace que las cosas se compliquen para revelar lo que hay en nuestro corazón. Si has de temerle, si has de serle fiel, si has de mantenerte constante, si has de mantenerse perseverante, si no eres una llamarada de tusa, sino que verdaderamente es un hijo de Dios, que le alaba en espíritu y en verdad, independientemente hayan motivos o no lo hayan. ¿Me escuchó? Usted debe de dar pruebas al cielo de que verdaderamente es creyente y temeroso de Dios. Por eso es que a veces Dios nos tiene ahí, ¿no? Ahí nos tiene pasando situaciones bastante agobiantes y difíciles. Las cosas se empeoran y en vez de responder nos está diciendo: quiero que clames más. Quiero sacarte más conversación conmigo. Quiero que te enfoques más. Quiero que te deleites en mí. Porque si aprendes a deleitarte en mí, yo voy a conceder la petición de tu corazón. Amado, acuérdese de este principio: que dando como se recibe. Es dando como se recibe. Si Dios le está pidiendo un clamor en tiempo de adversidad, es porque Él quiere desatar un milagro en su problema. Si Dios le está pidiendo una alabanza, es porque Dios quiere sacudir el lugar donde está y liberar un milagro. Si Dios le está pidiendo que lo busque en su casa, es porque Dios quiere tratar con usted en su casa. Pero no pierda el propósito y el enfoque. Siga creyendo, hermano. El creer está metido en medio de circunstancias adversas y difíciles, como lo vemos, ¿no? Con estas historias. ¿Qué pasa con Marta? La hermana del difunto fue retada a creer, aun cuando éste tenía ¿cuántos días de muerto? 4 días. Y para colmo ya día. Ese era el ambiente en que Marta tenía que creer. Ese era el ambiente en que Marta tuvo que aceptar la respuesta de Jesús. Decir: Señor, yo voy a creer, aunque la circunstancia sea adversa. Señor, yo voy a seguir creyendo. Porque el hombre no solamente ya tenía 4 días de muerto, sino que también ya se estaba descomponiendo. Era más difícil, ¿verdad?, creer en esa circunstancia. Una persona, hermano, que ha muerto y todavía está algo tibita y todo eso, uno puede creer que todavía puede haber algo, una esperanza. Pero imagínense, ya lo velaron, ya lo prepararon, ya lo enterraron, ya le pusieron tierra, le pusieron piedra en aquel tiempo, ¿no? Y viene alguien y te dice: va a resucitar.
Es que, hermano, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de estos hombres. ¿En qué ambiente fueron retados a creer? ¿Me escuchó, iglesia? ¿En qué ambiente estás siendo tú retada o retado a creer en este momento? Puede ser un ambiente muy hostil y difícil, pero el Señor no se preocupa por los ambientes ni por las circunstancias, sino por el creyente que siga confiando, que siga esperando. ¿Me escucha, hermano? Porque a ellos se les va a desatar el poder del avivamiento, la manifestación de la gloria de Dios. Porque verdad que así fue. Con todas las inseguridades, Marta removió la piedra con ayuda de otros hombres, y usted ya sabe la historia, ¿no? 4 días de muerto, el Señor hizo un milagro sorprendente. Hermano mío, no le pongamos condiciones a Dios para obrar, ni cuándo debe de obrar. Porque yo me he fijado en una cosa de Dios, y literal así es. Él es un Dios de extremos, y siempre nos pone entre la espada y la pared para actuar. ¿Me escuchó? Él va a esperar que toquemos fondo. Él va a esperar que nosotros ya no tengamos salida ni remedio, donde no hay esperanza humana y donde hay no esperanza propia, cuando todo está perdido. Entonces dice: ahora es tiempo donde yo me voy a glorificar, porque así yo me voy a garantizar la gloria para mí y no para el hombre. ¿Me escuchó? Por eso es que Dios es un Dios de extremos. Por eso es que Dios permite que las cosas lleguen a un punto tal donde humanamente todo es imposible, para que la gloria sea exclusiva para Él y solo para Él. Pero es necesario, dice el Señor, que sigas creyendo. Ahora bien, ese creer tiene un fundamento, y no se refiere a que debe de creer en algo o en alguien cualquiera. No es así. La Biblia no nos manda a creer en algo o en alguien cualquiera. Quiero que vuelva otra vez a Marcos 16, 17. Y claramente dice: y estas señales, es decir, la manifestación de la presencia de Dios, el poder del avivamiento, seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. ¿En nombre de quién se hace referencia aquí, hermano? Al de Jesucristo. Hechos 4:12 dice que en ninguno otro hay salvación, es decir, que en ninguno otro hay sanidad, liberación, porque no hay otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Filipenses 9:10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús. No hay otro nombre dado a los cielos en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jehová le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús está por encima de la diabetes, está por encima del cáncer, está por encima del colon, está por encima de la gastritis, está por encima del sistema nervioso, está por encima de todo nombre de enfermedad rara que pueda haber o pueda venir. Él está por sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se dobla toda enfermedad, se humilla todo adversario, se humilla toda opresión y sale fuera. Al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, se dobla toda rodilla. Entiéndalo, por favor. El nombre de Jesús es poder, y a Él es necesario creer. Por eso es que Jesucristo dijo en cierta ocasión, en Juan 13, 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre, lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice que hará? Lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré.
Aquí no es cuestión de declarar el nombre de Freddy, no es declarar el nombre de Sandra, o declarar el nombre de Juan, el nombre de Carlos. No, no, no. El nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Somos llamados a creer en el nombre de Cristo. Le voy a decir una cosa y con esto voy finalizando. Aquí cierro la puerta, mire. El nombre de Cristo es como la llave maestra. Fíjese bien, el nombre de Cristo es como la llave maestra. La puerta se llama creer. ¿Me escucha? Pero para que pueda soltar la manifestación gloriosa que está detrás de la puerta del creer, yo tengo que abrir con la llave correcta. ¿Me escucha? Cuando yo tomo el nombre de Cristo, cuando yo me paro enfrente del gigante, cuando yo me paro enfrente de la adversidad, cuando yo me paro enfrente de la tormenta, cuando yo me paro enfrente de la enfermedad, yo voy a declarar el nombre de Cristo. Y la palabra del Señor dice que yo debo de creer en ese nombre. ¿Me escucha? Quiere decir que esa puerta llamada creer solamente se puede abrir a través del nombre. A través del nombre de Cristo se abre y la bendición entra. Y la bendición entra. Y la bendición entra. ¿Cree? Esa puerta suya se va a abrir. Esa puerta suya se va a abrir cuando usamos el nombre de Jesucristo, porque allí lo dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré. Y estas señales seguirán, entrarán si tú crees. Si tú abres esa puerta llamada creer a través del nombre de Jesús, esas señales te seguirán, esas señales te alcanzarán. Amén, iglesia. ¿Cuántos están enfermos acá? Levanten las manos. Y usted me va a decir: hermano, pero el domingo pasado oré por los enfermos, el domingo antepasado oramos por los enfermos. Hermano, por Dios bendito, acabamos de escuchar. Es que no importa cuánto tiempo estés tocando a la puerta, el Señor te manda a ser perseverante. Levanten la mano quienes están enfermos. ¿Tiene alguna enfermedad? No de dolor de cabeza, hermano, algo serio. Vamos a hacer, yo vi hacer algo. Vamos a hacer una cruz. Vamos a hacer una cruz. Vaya, pónganse en fila unos aquí y los otros en medio, otra allá, acá, allá, ¿ves? Por favor, rápido, hermano, que el tiempo es oro. Usted sabe que el tiempo se nos va volando. Una línea recta. Por favor, línea recta. Pero denme chance, por favor, que no me van a dejar chance para pasar y orar por usted. Más para allá. Ahí donde está Miriam, recto. Vaya, hermanos, por favor, colaboren, cierren aquí, por favor. Vaya, hasta ahí, correcto. Lo demás recto, mire, con una gran línea. Hermanas de intercesión, lo siento, pero lo voy a sacar de ahí. Porque dando como recibe, man, Señor. Yo creo que se pongan en los extremos de la cruz. Aquí va a estar una de intercesión. Aquí va a estar otra. Y allá la otra. Amén. Va. Hermanos de alabanza, vénganse. Para mí hay una alabanza, hermano, que es algo maravilloso, porque nos alienta a creer en Dios. A medida que cantamos con júbilo esta alabanza, yo creo que por favor medite en ella, porque Dios nos manda a que creamos en Él, porque no hay nada imposible para el que cree. Y yo creo que aquí hay personas que creen en un Dios de lo imposible, y Dios va a honrar su fe. Amén. Así que vamos a escuchar esta alabanza en este momento, y luego yo voy a proceder a poner manos. Pero yo necesito que las hermanas de intercesión estén por favor ubicadas en este lugar, en el lugar estratégico. Aquí necesito, por cierto, aquí en medio, aquí necesito.
Hay hermanas de intercesión que son bien chispas, eso me encanta a mí. Que no le piden permiso al pie derecho para actuar. Y así debe de ser, hermano, las bendiciones. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. La hermana de intercesión, sí, manténganlos abiertos, porque necesito de que bañemos de oración a ese grupo de hermanos aquí presentes. Levante sus manos, por favor, interceda. Hay que llevar las cargas los unos de los otros, dice la palabra, y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Pero más que llevar la carga, vamos a quitarla en el nombre de Jesús. Porque hay cargas que usted no debe de llevar. ¿Me escuchó? Y que deben de estar puestas a los pies de Cristo. No importa cuántas veces tenga que venir aquí al altar por el mismo problema, por la misma necesidad. Usted debe de perseverar y seguir creyendo. Porque para el que cree todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Todo le es posible. Nada es imposible para Dios. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.